días. A nombre del presidente del Comité Directivo Estatal, Miguel Ángel Monraz Ibarra, les damos la más cordial bienvenida. Para nuestro Estado y para este Comité Estatal es de suma importancia los espacios de análisis y propuesta, coadyuvantes de las instituciones democráticas de Acción Nacional. Por ello es que agradecemos la invitación y cooperación de la Fundación Rafael Preciado Hernández para este foro Innovación y Prosperidad. Hoy Acción Nacional da muestra clara de la formación democrática que nos caracteriza como instituto político, siempre buscando generar plataformas encaminadas a los principios, cauces y fines de nuestro partido. Es momento de reflexionar en la profunda generosidad que demanda nuestro partido, sin mirar hacia atrás, pero motivados por el camino andado de nuestros fundadores. Caminemos hacia la construcción de un México valiente y próspero. Los jaliscienses esperan que los partidos estén a la altura de sus inquietudes, que logremos, más que cumplir expectativas, generar a través de estos ejercicios propuestas congruentes y conscientes de las realidades ciudadanas. La responsabilidad de los que estamos aquí es transmitir objetivamente que Acción Nacional es y seguirá siendo el vehículo a la patria que anhelan los mexicanos. Reciban un cordial saludo de los panistas de Jalisco, que agradecemos su valiosa presencia. Señoras, señores del Presidium, señoras y señores, antes de proceder formalmente a los trabajos de esta mañana, quiero pedirle a Juan Molinar Orcasitas, secretario de Acción Gubernamental del Comité Ejecutivo Nacional, que nos dé un mensaje a nombre de nuestro partido. Juan. Muy buenos días, soy el portador de un saludo afectuoso para todos ustedes, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, don Gustavo Madero. Quiero, desde luego, agradecer al doctor Aranda de la Fundación por la realización de este segundo foro aquí en la ciudad de Guadalajara, a don Fernando Canales por ser el coordinador de los temas de prosperidad en un México próspero, a nuestros vicecoordinadores de ejes temáticos, don Santiago Krill, doña Josefina Vázquez y don Ernesto Cordero. Este es un acto que nos distingue en el momento político que vive México de una manera muy clara y muy fuerte. Nosotros en el Partido Acción Nacional tenemos procesos políticos, democráticos, abiertos, y donde fundamentalmente lo que determina el sentido de la acción panista es la propuesta, las ideas para tener, en este caso, un México próspero, con innovación, con capacidad de desarrollo. Mientras en otras organizaciones políticas tienen que buscar soluciones no democráticas a sus potenciales de conflicto, en el Partido Acción Nacional la pluralidad de ideas y la comunidad de objetivos de bien común nos permite realizar discusiones públicas como estas sobre el futuro de México en la propuesta del Partido Acción Nacional. Dicho esto, simplemente le deseo al señor coordinador, a nuestros vicecoordinadores y a todos ustedes que saquen el máximo provecho de esta jornada democrática y propositiva. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Brevemente, ampliando los conceptos externados aquí por Molinar Orcasitas. El evento que estamos realizando esta mañana es muy importante. Rebasa el interés del Partido Acción Nacional. El interés que nos mueve a todos es por México, por una tradición de nuestro partido, por disposición estatutaria y desde hace algunos años por disposición legal. Cada partido político que participe en la campaña presidencial, además del hombre o la mujer que en su momento postule,
hace una oferta política al pueblo de México. En el PAN tenemos una enorme tradición de trabajar en este tema, de manera de que el pueblo, que habrá de votar por nosotros mayoritariamente por tercera ocasión, habrá de conocer qué es lo que el hombre o la mujer que pongamos en la silla presidencial por tercera ocasión habrá de realizar, una vez con la responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo nos hemos estructurado? Brevemente, algunas diapositivas que voy a pedir que me auxilien para este propósito. Hemos dividido nuestra plataforma en 7 ejes temáticos. Un México fuerte y con porvenir, un México sólido por sus instituciones, un México próspero, un México equitativo, un México sustentable, un México seguro y un México innovador. Y el Comité Ejecutivo Nacional nos ha señalado responsabilidades a distintos militantes del Partido Acción Nacional, como se enumeran en los cuadros que a continuación aparecen. En un México fuerte y con porvenir, la vicecoordinadora es Josefina Vázquez Mott. En un México sólido por sus instituciones, el vicecoordinador es Santiago Krill. Y en un México próspero, el vicecoordinador es Ernesto Cordero Arroyo. Todos sabemos que ellos tienen en su agenda un objetivo adicional, pero hoy, en esta mañana, están con ese carácter, para exponer ante nosotros cuál es su ideario en el tema que nos ocupa. Un México próspero. Mucho hemos avanzado ciertamente en la historia de nuestro país. Mucho hemos avanzado en esta administración, que a 5 años ve una gran labor realizada. Pero hay mucho por realizar en este México nuestro. Para eso nos congregamos esta mañana, para escuchar de los vicecoordinadores, que tienen una agenda muy personal que todos conocemos y admiramos, cuáles son sus ideas en este tema tan importante. Muy buenos días. Agradezco a la Fundación Preciado Hernández esta oportunidad que nos brinda a los vicecoordinadores que estamos trabajando en la plataforma, de dar nuestras ideas, de poder explorar las mejores maneras para que el país se desarrolle. Agradezco la invitación y saludo en primer lugar al representante de nuestro jefe nacional, a Juan Molinaro Orcasitas. Maestro Juan Molinaro, un saludo a Gustavo Madero de mi parte, igualmente a Gerardo Aranda. Muchas gracias por el patrocinio de estos foros, a Fernando Canales, por supuesto a Josefina y Ernesto, buenos días y qué bueno que estamos aquí. Este foro es un foro clave, porque tenemos que definir con mucha precisión qué es prosperidad, hacia dónde debemos de dirigir esa prosperidad y qué papel juega la innovación científica y tecnológica en la prosperidad y en materia de política económica. Para nosotros los panistas es muy claro que como partido humanista tenemos una finalidad fundamental de contar con una economía que le sirva a la persona. Una economía que le permita desarrollarse, una economía que le permita ejercer plenamente sus libertades. Por eso el título de este foro es acertado porque da dirección y da método. Dirección es prosperidad y un método que tiene que ver con la innovación, y la innovación está vinculada con la productividad, con la competitividad y con la competencia. ¿Qué se requiere para que este país pueda crecer bien, que su economía distribuya adecuadamente el ingreso, pero también la riqueza? ¿Cómo podemos generar más riqueza? Esa es la pregunta que quiero contestar. ¿Cómo poder generar mayores inversiones? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el país
el día de hoy. Alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué estamos recibiendo a cambio de esta inversión? Alrededor de 850,000 empleos y una tasa de crecimiento del año pasado de un poco más del 5%. ¿Cuáles son las necesidades que tiene este país? En primer lugar, si hablamos en materia de empleo, de 1.200.000 empleos aproximadamente. Entonces, estamos generando una economía que, en primer lugar, no satisface la demanda de empleo. En segundo lugar, no nos da para contar con los recursos y las transferencias de poder hacer un combate adecuado en contra de la pobreza que vive este país. 52% de la población. Entonces, para nosotros es fundamental entender que la única manera que puede crecer la economía es con inversión. Y si estamos invirtiendo el 20% del Producto Interno Bruto, no nos da para satisfacer la demanda social. ¿Cuánto están invirtiendo otros países respecto al Producto Interno Bruto? Por ejemplo, China casi duplica o triplica nuestra inversión y está generando una tasa de crecimiento del 10% y satisface en buena medida su demanda de empleo. En el caso de India, está en los niveles de 30 puntos del Producto Interno Bruto y genera alrededor de una tasa de crecimiento del 8%. Entonces creo que la idea es muy clara, requerimos invertir más, esa es la clave. Mi primera propuesta es una política de inversión para que la economía crezca, se mueva y se pueda desarrollar, hay que invertir. ¿Cuánto? Aproximadamente el 50% de lo que estamos invirtiendo hoy, en adición a las inversiones realizadas. Es decir, 10 puntos más del Producto Interno Bruto. Y esos 10 puntos más nos permitirían crecer a una tasa del 6%, 6 a 7% y generar los empleos suficientes. ¿Y cómo le vamos a hacer para que esas inversiones, en primer lugar, lleguen al país, en segundo lugar, se puedan traducir en empleos? Y aquí es donde tengo varias propuestas de manera concreta, todas pensadas en la inversión. Inversión fundamentalmente de dos tipos. Inversión de capital, es decir, en dinero. Tenemos que invertir cuando menos, más de lo que ya invertimos, 10 puntos del PIB, y tenemos que invertir en inversiones de capital humano, educación, innovación, productividad. ¿Qué es lo que requerimos? En primer lugar, una política fiscal responsable, y creo que aquí es donde los gobiernos panistas han aportado más, han manejado responsablemente las finanzas públicas con equilibrios en el déficit, en las tasas de interés, en el combate a la inflación, en las tasas de crédito, en el manejo de la deuda, deuda pública total y deuda pública externa. Yo creo que tiene que seguir, sin duda, una política fiscal responsable. Es la primera condición que se hace necesaria para que el país crezca y pueda recibir inversiones por el monto del 10% del Producto Interno Bruto. Pero no es suficiente. ¿Qué requerimos hacer? Abrir la economía de dos maneras. La primera de ellas, a la competencia. Y la segunda es para que abarque una parte muy importante de nuestra economía, que es economía informal. ¿Qué significa abrir nuestra economía a una auténtica competencia? Tenemos un problema muy serio de una altísima concentración del ingreso en el país.
Y en buena medida es porque los mercados están altamente concentrados. Y esa concentración se traduce en conductas económicas de cartel entre empresas, conductas económicas oligopólicas o monopólicas. Tenemos que dirigir la política económica en un combate directo a los monopolios. No hay concepto económico que más contradiga al bien común que el monopolio. Eso los panistas lo tenemos que tener muy claro. Porque es el monopolio el que concentra el ingreso, es donde se concentra el poder económico y también el poder político. Hemos democratizado los panistas los procesos electorales. Ahora, las nuevas banderas van a la democratización de nuestra economía. Y esa democratización de la economía pasa necesariamente por abrir mercados y por combatir a los monopolios. Monopolios públicos y monopolios de carácter privado. En un reciente estudio, para que ustedes tengan una idea de cómo están las cosas en materia de monopolios, oligopolios y mercados concentrados, en un reciente estudio del doctor Carlos Ursúa, del Tecnológico de Monterrey, hace una comparación de la canasta de productos de consumo medio para los mexicanos con canastas de productos para consumo medio de otros países. Y resulta que nuestros productos, en promedio, son 30% más caros, con economías similares a las nuestras. Ahí está el problema. Y si analizamos ya la canasta por producto, nos damos cuenta que buena parte de esos productos provienen de mercados altamente concentrados. ¿Y qué produce un monopolio? Pues en primer lugar, productos caros y de mala calidad. Los que padecen son los consumidores. En segundo lugar, concentra el ingreso de la economía del país. En tercer lugar, genera desigualdad social. En cuarto lugar, inhibe algo que es fundamental. Como un monopolio no tiene que competir y sus productos están cómodamente en el mercado, jamás va a inventar, jamás va a innovar, jamás va a investigar, y entonces frena todo el proceso de inversión en lo que es ciencia y tecnología. Por lo tanto, de manera muy concreta, quiero proponer varias cosas. En primer lugar, reforzar la nueva ley de competencia económica que acabamos de aprobar, pero que requiere reforzarse cuando menos en dos aspectos. El primero, con procedimientos más ágiles y tribunales especiales de competencia, propuesta concreta. En segundo lugar, darle una autonomía constitucional a la COFECO. La COFECO tiene que tener la fuerza, es la Comisión Federal de Competencia, suficiente para poder abrir los mercados que están altamente concentrados. La tercera propuesta es abrir el sector de la energía del país, en dos aspectos. El aspecto del petróleo, que a partir de la extracción, toda la cadena productiva posterior a la extracción se vaya a libre mercado. Es decir, refinación, es decir, distribución, es decir, comercialización. Somos prácticamente el único país del mundo en donde si queremos comprar gasolina, tenemos que ir a la misma empresa. El único, inclusive si nos comparamos con países socialistas. La segunda propuesta en materia de energía es que todo lo que sea generación de energía renovable, es decir, energía verde, se vaya al mercado. Yo no veo por qué tenemos que seguir el mismo patrón económico de la generación tradicional de energía cuando se usan derivados de carbón. Si es energía verde, a mercado. Eso podría incentivar enormemente la innovación tecnológica para producir energía y nos podría preparar
para las siguientes generaciones. Otro de los sectores que son cruciales si hablamos de la economía del país y de la competencia son las telecomunicaciones del país. No es un tema que podamos dejar a un lado si estamos hablando de innovación y si estamos hablando de prosperidad del país. Requerimos una buena ley que fomente la convergencia, que fomente la competencia, que fomente la competitividad de las telecomunicaciones de este país. Tenemos una ley, por ejemplo, dentro del ramo de las telecomunicaciones, la de radio y televisión, que fue ideada y pensada para que ustedes entiendan el nivel de retraso que tenemos en el sector. Fue ideada y pensada cuando todavía teníamos radios de bulbo y la televisión era en blanco y negro. Por lo tanto, se requiere una buena ley de telecomunicaciones para enfrentar también un buen crecimiento económico. Para poder crecer, requerimos igualmente combatir la informalidad. El 53% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad. Es un problema serio y para ello propongo 5 cosas de manera específica. Una reforma fiscal que permita incorporar ese sector, una reforma laboral que flexibilice y baje los costos en la relación laboral. Tercero, requerimos mejorar los derechos de propiedad a través de juicios orales en lo civil y en lo mercantil. Ya hemos avanzado en los juicios orales y acusatorios en lo penal. Requerimos juicios orales, civiles y mercantiles para que se dé con plena transparencia y agilidad en los procesos. Cuarto, una política de titulación de propiedades. Nuestro país padece porque una parte todavía importante del territorio, y no solamente hablo del campo, sino también de las ciudades, tiene serios problemas de titulación. Y la titulación en materia de derechos de propiedad es la fuente en donde se originan las transacciones comerciales y es una fuente económica fundamental, los títulos de propiedad. Y finalmente, el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Si hablamos de innovación, por supuesto, hablamos de patentes, de invenciones, de marcas y nombres comerciales que requieren respetarse. En la siguiente intervención me permitiré igualmente dar mis propuestas sobre innovación y productividad. Productividad implica conocimiento, saber, tecnología. Productividad implica educación. Productividad llama a que el Estado mexicano ponga su atención en algo que es fundamental, que es la investigación en la ciencia y en las técnicas. ¿Y cómo estamos? ¿Saben ustedes cuántas patentes registra al año nuestro país? Un país de 112 millones de personas. En la Oficina de Patentes de los Estados Unidos registramos 55 patentes por año. ¿Saben cuántas patentes de invención registra Corea del Sur? 7.500. O una universidad en los Estados Unidos, alrededor de 6.000 patentes por año. Tenemos que tomar esto en cuenta, porque este es el diagnóstico. Si queremos realmente ser productivos en este país, tenemos que invertir y tenemos que apostarle a lo que es la inversión en valor humano. Ahí es donde está el auténtico humanismo de la política económica, ahí es donde reside la finalidad de la política económica, que debe de empezar en la persona y concluir en la persona. Que debe ser una política orientada a la persona, a su empaque de valor humano, de valor de educación. Por eso quiero hacer algunas propuestas que van en esta dirección, en la dirección de poder acrecentar
el valor en la persona desde el punto de vista educativo, de investigación en ciencia y tecnología. Primero, otra vez, las preguntas obvias y sencillas. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología como país? 0.4% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, ¿cuánto invierte Brasil? 0.8, lo doble. ¿Cuánto invierte China? 1.4, casi una multiplicación por 4. Ese es el reto. Tenemos que volcar parte de nuestro esfuerzo económico a la ciencia y a la tecnología. ¿En dónde? Fundamentalmente en las universidades, los centros de educación superior, y tenemos que vincularlos con la actividad productiva, que sus investigaciones tengan una ciencia de carácter aplicado para que vayan precisamente al sector productivo. Y por la otra, tenemos que hacer que ese sector productivo se vuelque a las universidades. Hay una desconexión, hay una brecha entre lo que es sector productivo y sectores de investigación a nivel universitario. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que dar todas las facilidades para atraer inversiones de alta tecnología. ¿Cómo andamos en nuestra inversión extranjera hoy en día, por ejemplo? No llegamos ni aún siquiera a un nivel del 8% de inversión en alta tecnología. Requerimos transferencia tecnológica, requerimos poder aprovechar patentes, invenciones, capacitar a nuestra gente con esa tecnología para que podamos hacer las inversiones a partir de ahí, y a partir de ahí la investigación, y de a partir de ahí el conocimiento científico y tecnológico. Por ejemplo, debemos de optimizar nuestra infraestructura en tecnología. Apenas tenemos una cobertura de 30% en nuestra banda ancha, que es el centro neurálgico de la conectividad del país, del México moderno, del México próspero. Pero sobre todo tenemos que poner nuestra atención en la educación. La educación es el único instrumento que en el mediano o largo plazo iguala a los desiguales. Si debe haber una política humanista, debe traducirse en educación. ¿Dónde pondría yo mi acento pensando en productividad, pensando en innovación, en ciencia y tecnología? En primer lugar, tendríamos que subir el promedio de años de estudio de los estudiantes en México, que es alrededor de 9 años. Por lo menos necesitaríamos subirlos a que tuvieran un promedio de 12 años de estudio, es decir, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria, cuando menos, porque hay que entender que si vamos a buscar innovar y estar en procesos productivos de alta tecnología, requerimos una fuerza laboral plenamente capacitada. Segundo, necesitamos, como propuesta muy concreta, hacer un puente en lo que yo llamo el paso de la muerte. ¿Y cuál es el paso de la muerte? Es el paso de educación básica a educación media superior. Se nos va, escúchenlo bien, más del 60% de la matrícula. Ahí la dejamos. Y llegan a universidad apenas el 20% de los que empezaron y terminan menos del 10%. Ese es el reto. Lo que hace grande a las naciones hoy en el mundo ya no son los recursos naturales, sirven por supuesto. Lo que hace grande a las naciones, la verdadera riqueza de una nación, es el saber, es el conocimiento, es lo que innova, es lo que está en la frontera del mundo. Ahí es donde hay que dirigir a nuestra economía. Por eso necesitamos política fiscal, política de competencia, política de competitividad, política de productividad. Ahí va la dirección. La nueva riqueza de las naciones es el conocimiento y es el saber. Ese es el nuevo concepto de soberanía. Si queremos realmente ser un país en el mundo e insertarnos en comodidad y poder competir, que nuestros alumnos
puedan llegar a las universidades y después aportar al mundo en un mundo de competencia, requerimos apostarle al conocimiento y al saber. Y les doy un ejemplo. Un estudiante universitario en los Estados Unidos tuvo una idea, un invento. Ese invento se tradujo en lo que hoy conocemos como el Facebook. Mark Zuckerberg. Su empresa no lleva 10 años, no tiene una década y vale hoy en día más de 60,000 millones de dólares. Una idea. Es valor agregado puro. Prácticamente no hay recurso natural abajo, es pura idea. Imagínense ustedes lo que sería de nuestro país con ese valor agregado, con esa reorientación que le podríamos dar a la política educativa del país. Por eso mi insistencia en lo de la profesora Elbester Gordillo. Tiene que ver con algo de fondo, tiene que ver con hacer una revolución, tiene que ver con extraer de raíz la problemática que vive el país en materia educativa, en materia del saber, del conocimiento. Ya lo decía San Juan hace más de 2000 años, la verdad hace libres a los hombres. Y de eso trata. El conocimiento es libertad y libertad es un bien común. Eso, para mí, es la nueva lucha de Acción Nacional. Muchas gracias. Solamente agradecer a Fernando Canales la moderación, conducción de este evento, a Ernesto Cordero, a Josefina Vázquez Mota, a Santiago Krill, su disposición de exponer toda esta serie de propuestas que han venido enriqueciendo la plataforma del Partido Acción Nacional para el periodo 2012-2018. Hay tela de dónde cortar, hay mucho trecho que recorrer, pero en la Fundación nos sentimos muy agradecidos con todas y todos ustedes por estar interesados en la construcción de esta plataforma. Les pidiera que todos aquellos que tengan alguna idea, alguna aportación adicional, entren a nuestra página de internet solucionesparamexico2012.mx, nos enriquezcan esta plataforma, porque como ha sido tradición en nuestro partido, la plataforma se construye, ¿sí?, desde la sociedad y para la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas tardes.